Buenas tardes, licenciada. Disculpe una consulta para presentar las diapositivas. ¿Lo, lo puedo hacer de una vez o necesita alguna autorización? No, no, de una. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muy buenas noches, compañeros. Pues les comento, nosotros somos del grupo uno. A nosotros nos tocó comentar un poco de lo que sería el filósofo, jurista más importante, ¿verdad? De los más importantes del siglo XX, sería Hans Kelsen. Iniciaremos a compartir lo que sería la siguiente diapositiva. Bueno, Hans Kelsen era en su tiempo, ¿verdad? Nació en Praga, en el Imperio Austrohúngaro, en el 11 de octubre de 1881. Esto, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta que el lugar de nacimiento estaba teniendo varios cambios, lo que fue en ese tiempo, porque fue el cambio del estatus del reino de Hungría. Tenemos que tomar muy en cuenta que Hans Kelsen era judío. Esto va a ser muy importante más adelante. La casa de estudios de Hans Kelsen fue la Universidad de Viena. Él estudió en Viena en el año 1911, se especializó en Derecho Constitucional, en la filosofía del derecho. Él fue uno de los predecesores del ius positivismo, o sea, el derecho positivista. Esto lo pudo constatar en su libro Teoría Pura del Derecho. Él tenía una ideología de excluir el derecho natural. Fue uno de los principales teóricos de la democracia del siglo XX. Seguimos con la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, tenemos que tomar en cuenta que él inició con lo que sería el maravilloso ámbito de la docencia en la Universidad de Viena, la casa de estudios de la que él pues salió de estudiar, ¿verdad? Él empezó a dar clases en Derecho Administrativo en el año 1919. Tenemos que tomar muy en cuenta que la docencia sería algo que lo llevaría a lo largo de su vida, era uno de los hechos más importantes de su vida. Más adelante, él, siguiendo la docencia, fue tomado en cuenta como miembro vitalicio en el Tribunal Constitucional Austriaco. O sea, él tuvo que ver mucho con lo que sería el diseño de la nueva constitución que se llevó en Austria en el año 1920, por lo cual, pues, él era muy tomado en cuenta en lo que sería la política de Austria. Luego de esto, tomemos en cuenta que comenté al inicio que él era judío. Por el ascenso del nazismo, él decide abandonar el país, por lo cual tuvo que iniciar a dar clases nuevamente en la Universidad de Colonia por el abandono de Austria en el año 1930. Se dirige a Suiza y empieza a dar clases en la Universidad de Ginebra, donde publicó su libro Teoría Pura del Derecho en el año 1935. Este libro más adelante lo vamos a explicar. Luego de esto, pues inició a dar clases en la Universidad de Praga en el año 1936, donde pudo tener un acercamiento más profundo a una nueva rama del derecho, la cual fue encantada para Hans Kelsen, que la cual sería el derecho internacional, haciendo parte de la Academia de la Haya en el año 1936, de la cual él también fue docente.
Como él era judío, todos sabemos que pues en ese tiempo pues eran perseguidos, decide abandonar Alemania en el año 1940. Y pues él, siendo una persona de suma importancia, pues decide emigrar a Estados Unidos. Ya estando en Estados Unidos, pues nosotros sabemos la academia de estudios que más resuena en Estados Unidos fue la Universidad de Harvard. Pues entonces déjeme comentarle que Hans Kelsen fue uno de los catedráticos en dicha universidad en el año 1942, donde tuvo el primer acercamiento a lo que sería la ciencia jurídica anglosajona por medio de la Common Law. Él se enamoró de esta nueva tipo de ciencia jurídica que él no conocía hasta este entonces, por lo cual también publicó su siguiente libro, The General Theory of Law on the State, que sería otro de los libros que hasta la fecha sigue resonando y que pues hasta la fecha pues hasta nosotros nos sigue sirviendo por medio de lo que él estuvo constatando en dicho libro. Este libro también fue parte de lo cual llevó a la firma de las Naciones Unidas en el año 1948. ¿Por qué menciono esto si Hans Kelsen no fue partícipe de lo que sería como tal la firma? Sino que esto lo menciono porque esto fue parte de los debates por medio de su libro, el cual publicó anteriormente en el año, bueno, en este caso, este libro, él lo tomaron como asesor a la hora de realizar este libro, ya que él fue por los estados, él era bastante requerido para poder hacer la interpretación de la firma de las Naciones Unidas que surgió en 1948. Luego en la Universidad de Berkeley en 1965 fueron las últimas universidades en las cuales él pues pudo formar parte, ya que pues ya estaba llegando a la cúspide de su vida. En ese tiempo como catedrático también tuvo el tiempo para seguir con una siguiente obra, la cual sería de la teoría general de las normas, la cual quedó incompleta por el fallecimiento de Hans Kelsen el 19 de abril de 1973 en Berkeley, California. Si se dan cuenta, a lo largo de toda su vida, pues siempre fue docente, siempre fue un jurista, hasta la fecha pues nos sigue enseñando por medio de sus aportes, los cuales explicaría mi compañero a continuación. Buenas noches, licenciada y estimados compañeros. Quiero saber sobre los títulos y aportes que realizó Hans Kelsen. Redactados por juristas galosos, se puede llamar a otra teoría de la esencia y valor de la democracia. 1920. Defensa del Parlamento en tiempo de las crisis de la guerra, apelando a una convivencia civilizada. La teoría general del Estado, de 1925. El Estado sería una ficción por lo que realmente existe el derecho. La teoría pura del derecho. Es de toda norma deriva de esta norma, priorizaba el derecho internacional sobre el derecho nacional. La relación entre moral y derecho que queda comprendida entre la relación de justicia y derecho. Realoba a la teoría de Carlos Cossio en 1949. Se podría decir que puede decidirse que es otra teoría. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. En este momento les estaré explicando sobre la pirámide de Kelsen. Muy bien. La pirámide kelsiana representa gráficamente la idea del sistema jurídico escalonado. De acuerdo con Kelsen, el sistema no es otra cosa que la forma en que se relaciona un conjunto de normas jurídicas y la principal forma de relacionarse estas. Dentro de un sistema es sobre la base del principio de la jerarquía. Ahora, ¿cómo se divide la pirámide de Kelsen? La pirámide está dividida en 3 niveles. El nivel fundamental, en el que se encuentra la Constitución, como norma suprema de la que deriva el fundamento de validez de todas las demás. El legal, donde están las leyes orgánicas y especiales, seguidas las leyes ordinarias y decreto de ley. Muy bien, en este caso, el nivel superior, donde se encuentra la constitución del país. El segundo nivel, el de arriba hacia abajo, son las leyes federales. El tercer nivel, las leyes locales. Y en el nivel base, los reglamentos y normas. Muchas gracias. Muy bien, ya para finalizar, pues les comento que Hans Kelsen siempre apostó por la división de los poderes del Estado. Él anteriormente, pues, él estuvo en muchos debates con el jurista Carlos Cossio, que él pudo reformar lo que sería la anterior, pues, forma de pensar que se tenía sobre el derecho.
También la teoría general del Estado, pues también divide lo que serían los tres poderes clásicos, que sería el ejecutivo, legislativo y judicial, ya que estos tendrían que ser de forma autónoma, lo cual se llamaría el Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Me puedes dar el número de carnet de la expositora y de los de la diapositiva, por favor? Ahorita, si gusta, se lo comparto. Quien creó la diapositiva fue Denis Estuardo Jiménez con número de carnet número 2022-01060. Y los expositores está Shirley Janet Bielman Quesada, 2022-09780, y Cristian André Mejía Palma, 2022-01992. Perdón, ¿quién me habló? Jaisla. Sí, Ligda, no tenga pena, se lo repito. ¿Cómo se dice tu nombre? Jaisla. Jaisla. Colócamelo en los mensajes, porfis. Solo agarré uno, que lo tengo que buscar en la lista. Ok, Ligda, ahorita se lo coloco. A ti. Gracias. Seguimos con el próximo grupo. Así es, continúa el grupo que su coordinador es Rosa María Zamora. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciada. Nosotros somos el grupo número 2, que nuestra coordinadora es Rosa María Nájera. A continuación vamos a hablar de de este escritor, filósofo, botánico, naturalista y músico de la Ilustración, que es Jean-Jacques Juan Jacobo Rousseau. No sé si lo estoy mencionando bien. Siguiente diapositiva. Vamos a dar una pequeña reseña de lo que es su biografía, ya que Rousseau nació el 28 de junio de 1712 en Ginebra, Suiza, y falleció en Francia el 2 de julio de 1778 a la edad de 66 años. Considero que su pensamiento deriva al hecho de que su infancia fue muy dura, debido a las consecuencias de que ellos fueron exiliados a Ginebra debido a motivos religiosos, ya que la familia Rousseau fue la razón por la cual ellos fueron exiliados. Desde el punto de vista político, siguiente diapositiva, compañera. Gracias. Desde el punto de vista político, gracias a Rousseau, que aportó grandes ideas al sistema político con sus múltiples obras, de las cuales podemos mencionar como el origen de la desigualdad entre los hombres, el contrato social, Emilio y la educación. Uno de los dos libros que pude un poquito como ver reseñas o empezar a leer un poco fue el de Emilio y la del contrato social, que me llamó mucho la atención, ya que el contrato social habla de los principios del derecho político, más conocidos como contrato social. Es un libro escrito por Rousseau y fue publicado en 1762. Es una obra filosófica política y trata principalmente sobre la libertad e igualdad de los hombres bajo un Estado, instituido por un contrato social. La de Emilio es un tratado filosófico. Su obra fue tomada como revolucionaria y no fue tomada en cuenta, ya que la iglesia cristiana en ese entonces la tomaba como muy liberal y por eso fue excomulgado y él se vio obligado a huir a Francia, eso sí, de forma anónima, ya que lo tomaban como contra el dogma del cristianismo. Él fue un reformista en la sociedad inquisitoria. Se le considera reformista ya que es una persona que realizó cambios graduales a fin de mejorar el sistema.
En muchos de sus libros, él siempre plasmaba que buscaba la igualdad y la paz entre los seres humanos, ya que él consideraba que el ser humano, desde el momento que nacía, él debería ser libre y no debería de tener como que fuera esclavo del sistema. Entonces, pero eso originó un odio y persecución, por lo mismo que fue obligado a adoptar un nombre que fue Reneau. Él se consideraba como un peligro para el sistema del gobierno en la época. En ese momento se consideraba se caracterizó por un movimiento intelectual y cultural en Europa en el siglo XVIII. Rousseau consideró a la sociedad como un gran pacto en donde existe asociación que protege y defiende a toda la comunidad. Algo que voy a tomar muy literal va a ser cuando él menciona en su libro del contrato social, va a ser renunciar a su libertad, es renunciar a su condición de hombre, a los de la humanidad y aún a sus deberes. No hay resarcimiento alguno para quien renuncie. Lo explica de otra manera, en que dice que el hombre debe luchar por tener libertades, derechos políticos, sociales y económicos. También como complemento, cabe destacar que la paz era para Rousseau un anhelo permanente para tratar parte de su naturaleza humana. El hombre nace libre y no tiene que vivir encadenado al político. A continuación le dejo a mi compañero Miguel. Gracias. Buenas tardes, compañeros y licenciadas. ¿Sí se escucha bien? Sí, yo te Ok. escucho bien. Súper bien, gracias. Gracias. Juan Jacobo Rousseau, desde el punto de vista del Estado, planteaba que el Estado debía respetar al pueblo sin excepción alguna y sin importar su clase social o lugar de origen o nacimiento. Proponía de que el Estado se debería conformar de todos los estados sociales y todos los sectores de la población para llegar a un pacto social y regular la convivencia entre los ciudadanos. El Estado también era fiel creyente de que el Estado tendría que ser un Estado moderado respecto a eh, su extensión territorial, ya que un Estado, para que fuera gobernado como él creía, no tendría que ser ni muy grande ni muy pequeño para que pudieran sobrellevar el orden dentro del Estado. También creía de que los reyes tenían que poseer el poder ejecutivo y que tenían que colaborar con el pueblo para tomar decisiones para el desarrollo deseado de ambas partes. Siguiente diapositiva, por favor. También planteaba y era fiel creyente de la democracia, y uno de sus dos planteamientos más importantes era que teníamos que tener el ejercicio de voluntad popular. Y esto lo podemos ver en nuestra democracia actual, que es el sistema que llevamos, ya que él creía de que todo el pueblo tenía que elegir a sus soberanos. Y su segundo planteamiento era de que la administración se debe solo a un soberano, y esto señalaba a que si un solo hombre tenía el poder de un estado, esto podía dar cabida a revoluciones y luchas por estar en contra de las decisiones de este único soberano. La siguiente, por favor. Bueno, entonces con relación al Estado, también él como politólogo así tenía una posición radical y criticaba el sistema feudal y al régimen despótico. Se manifestaba a favor de la democracia y las libertades civiles, la igualdad de los hombres sin importar el lugar de nacimiento. También creía que la educación iba de la mano con el poder y que se tenía que formar a ciudadanos activos y laboriosos para un buen desarrollo del Estado. También dentro de sus libros está El origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, publicado en 1754. Este libro se basa en que Rousseau creía en la propiedad privada, mas no creía en que los más poderosos tenían que tener una
no tenían que tener prioridad sobre toda la población, ya que también él creía de que se tenía que implementar la propiedad pequeña. Esto significaba de que grandes extensiones de tierra se les daban en alquiler a la población para que la pudieran trabajar. Criticaba, como se había dicho, criticaba el sistema feudal y sus principios eran los principios básicos de la democracia en la cual vivimos el día de hoy. Muchas gracias, compañeros y licenciada. Muchas gracias. Vamos con el grupo número 3. Claro, vamos a presentar. No sé si ya estaré presentando, disculpen. Sí, ahora sí. Compañero. No, yo tampoco escucho. Bueno, buenas tardes, licenciada, compañeros. Nosotros somos el grupo número 3. Nosotros vamos a hablar sobre Aristóteles y sus pensamientos políticos. A continuación los dejaré con mi compañero Michael, que es quien estará iniciando nuestra exposición. Buenas tardes a todos, buenas tardes, licenciada. Como mi compañera Adela ya lo indicaba, nosotros estamos hablando de Aristóteles, basados básicamente dentro del ámbito político. Como ya todos sabemos por clases anteriores, pues este filósofo nació en el año 384 antes de Cristo en una provincia llamada, en una provincia llamada Estagira, esto en la costa de Tracia. Para Aristóteles, en realidad, la política era un análisis más que todo con respecto a la República de Platón, pues él definía que el Estado en su momento era algo que alardeaba al unir una cosa con la otra, pero no era lo bastante amplio para ser autosuficiente y al momento de que esto se llegara a completar, de esa forma, sí ya se podía definir como tal el Estado. ¿Ya le puedes dar play? Algo importante para resaltar entre Aristóteles es la dinámica social que él tenía, pues indicaba de que esto ya se tenía que llevar como un conjunto entre las leyes, la política y la economía para poder sustentar el Estado. Y pues como todos sabremos actualmente, con este mismo tipo de planeación es como están definidos la mayoría de estados latinoamericanos, así como alrededor del mundo. Le puedes dar play, no te preocupes. Aristóteles en su momento definió también una constitución, pues en este caso, como nosotros lo tenemos, como nosotros lo conocemos, es el libro con las normas de mayor autoridad en el país. Sin embargo, para él era la forma en la que estaban distribuidos todos los cargos de un estado. Y él buscaba más que todo que mediante un gobierno altruista se pudiera dar el bien de la comunidad. Para su época, dale play, para su época, la ética y la política para él era considerado como la acción de la ciencia humana y él podía definir que el pensamiento político aristocrático en Grecia era importante no tanto por el tema no tanto por el tema de la época que se está viendo en el momento, sino que siempre se basó con las tesis de otros filósofos, siempre anteriores a él, y esto con la decadencia de los ideales aristocráticos, la creciente hegemonía de la democracia y el igualitarismo.
Mi compañero continuará con el resto de las diapositivas. Hola, buenas tardes, estimados compañeros y licenciada. Pues continuaré con la parte de Aristóteles, ¿verdad? Esta parte, pues como venía hablando mi compañero Michael con anterioridad, nos centramos bastante en la parte de las constituciones. Con tema de de las constituciones, Aristóteles genera un término específico, ¿verdad? Una definición a la cual le dice que una constitución es el orden de una polis y de sus distintas magistraturas, en particular de su magistratura suprema. Entonces, aquí definitivamente pues vemos cómo él ya venía viendo esta parte del cómo la constitución pues rige al final la polis, ¿verdad? Y recordemos pues una polis en la antigua Grecia pues es una comunidad política que se administraba entre sí, ¿verdad? Y estaba conformada por el territorio circundante, ¿verdad? Y la agrupación urbana. ¿Podrías darle siguiente? Gracias. Adicional a eso, también tenemos una teoría que es la teoría de la justicia distributiva. En esta parte, pues, eh, teníamos la justicia particular, esta luego la desprenden en la justicia distributiva y en la conmutativa. Y aquí, pues, queríamos hacer un poco de énfasis en la parte de la justicia distributiva, conlleva toda la parte de los cargos públicos y el honor que los ciudadanos pueden ejercer eh, dentro de la polis, ¿verdad? Lo que Aristóteles, pues, en sus libros también menciona mucho es que todos deberían de contribuir dentro de la polis para que, pues, tengan una armonía, ¿verdad? Y que todos participen de la polis. Adicional a esto, también pues tenemos los argumentos en favor de una concepción aristocrática de justicia y en favor de la aristocracia. Entonces, aquí también pues entendía las diferentes constituciones como unas manifestaciones de las diferentes concepciones de la justicia distributiva. También en la política explica lo importante del rasgo de la justicia, que la capacidad para mantener la comunidad política integrada, ¿no? Entonces, todo en un sí, en una polis, donde todos participan, ¿verdad? Luego tenemos la aristocracia como la constitución de la mejor polis. Acá todos los ciudadanos de la mejor polis son buenos, virtuosos y justos, y son todos iguales entre sí. Entonces, como les mencionaba con anterioridad, ¿verdad? Aquí lo que busca Aristóteles es de que pues todos participen dentro del Estado, si lo queremos ver así, pero al final en la antigua Grecia pues era una polis, para que al final todos los habitantes saquen sus mejores atribuciones, ¿verdad? Y aquí como menciona que son buenos, virtuosos y justos, ¿verdad? El fin de la mejor polis es indudablemente la vida buena y feliz. Entonces estos eran muchos de los pensamientos que tenía Aristóteles y no hace falta un gobierno perfecto, se necesita uno que sea práctico, que es un excelente pensamiento que nos deja Aristóteles, ¿verdad? No hay nada como la practicidad, ya que esto pues nos lleva a tener un mejor fin, ¿verdad? Pues, creo que ahí finaliza, ¿verdad, Aime? Y muchas gracias por su atención, compañeros y licenciados. Muchas gracias, licenciada. Yo creo que una de las situaciones que quería dejar Aristóteles era que tenía que haber igualdad, tanto entre los que gobernaban como los gobernados. Ese era como que su mayor pensamiento, que se reflejaba a través de sus 5 libros, que él decía que necesitaba que la sociedad tuviera una igualdad total, ¿verdad? Muchas gracias por el tiempo. Ok, muchas gracias, Jaime, muy amable. Solo que en la primera dijiste igualar, es de igualdad, ¿verdad? En la segunda, lo corregiste. Vamos con el siguiente grupo, por favor. Sí, ahorita compartimos, licenciado. Licenciada, es el grupo 4, ¿verdad? Sí, somos el grupo 4. Así es, Ahorita voy a poner la diapositiva.
Bueno, muy buenas tardes, licenciada y compañeros. El día de hoy vamos a exponer el tema de Platón. ¿Quién es Platón? Considerado por muchos el filósofo más grande de la historia. Nació en el 427 a.C. en la ciudad griega de Atenas. Su nombre real era Aristócles. Su apodo de Platón se lo pusieron por la corpulencia musculosa de su espalda. Platón en griego significa el de las espaldas anchas. Nacido en el seno de una familia noble, descendiente del rey Codro. Se dedicó al estudio de la pintura y poesía. Platón recibió una educación muy refinada, por lo que se esperaba que se dedicara a una carrera política. Abandonó su inicial vocación política y sus aficiones literarias por la filosofía. Atraído por Sócrates, fue un discípulo desde los 20 años y se enfrentó abiertamente a los sofistas. Tras la condena a muerte a Sócrates en el 399 a.C., huyó de Atenas y se apartó completamente de la vida pública. No obstante, los temas políticos ocuparon siempre un lugar central en su pensamiento. Las aportaciones y obras de Platón. Platón viajó a Italia y a Egipto, fundando así la Academia, que fue la primera universidad europea, con el propósito de formar jóvenes sanos. Las obras que se encontraron en la Academia recibieron el nombre de diálogos. A diferencia de Sócrates, no dejó ninguna obra escrita. Platón fue el primer autor que utilizó el diálogo para exponer un pensamiento filosófico. Los 27 diálogos platónicos pueden clasificarse en 4 etapas. Número 1, etapa socrática o de juventud. Número 2, etapa de transición. Número 3, época de madurez. Y número 4, época de vejez. La filosofía de Platón es la teoría de las ideas, que se fundamenta en la asunción de que más allá del mundo de los objetos físicos, existe lo que Platón llama el mundo inteligible. Tal mundo es un reino espiritual formado por una pluralidad de ideas, como la idea de belleza o de la justicia. Las ideas son perfectas, eternas e inmutables. También son inmateriales, simples e indivisibles. Ahora mi compañero terminará de explicar lo que son los aportes a la política. Buenas noches, licenciada. Buenas noches a todos. Siguiendo con los aportes importantes que Platón dio a la ciencia, enfocado más que todo a la ciencia política. Ustedes saben que Platón, pues, su enfoque fue netamente, pues, político, ético y político. Y él decía claramente en una de sus frases célebres que la ética es alcanzar la felicidad individual, y la política era cómo alcanzamos esa felicidad, encontrar esa felicidad colectiva. Partiendo de ese principio básico y fundamental, Platón, pues, su virtud fundamental fue netamente encontrar ese estado ideal versus el estado real. Él decía que el ser humano tendría que sentirse feliz, tendría que sentirse acorde al mundo donde estaba viviendo, ¿sí? Ese iba a ser para él el estado ideal, es decir, que cómo concebía ese mundo a nivel político. Entonces, si vemos bien, el Estado no iba a absorber al ser humano, que el Estado iba a generar esas condiciones idóneas para que el ser humano se desarrolle, alcance esa plenitud como tal. Entonces, si ven, pues esas son grandes cosas que encontramos en la vida de Platón, que dejó a nivel político, ¿sí? Entonces, la teoría de las ideas, pues Platón propuso que para definir lo que era la justicia, es el mejor modelo de gobierno, es necesario desarrollar ciencia política. Bueno, la justicia acá era fundamental para Platón. Él decía que la justicia es equilibrio, ¿sí? No puede haber armonía social si no había justicia, ¿sí? Y eso, si ustedes se dan cuenta, lo encontramos en la Constitución, que la justicia, en el artículo 203 nos habla claramente que la justicia debe ser independiente. En la vida actual aplicamos el principio justicia en la Constitución. Considero que está basada gran parte en esos principios que nos dejó Platón. Él hablaba también de la justicia como una virtud que se conserva, ¿sí? Las cosas en su apropiado lugar. Él hablaba de la justicia individual, ¿sí?
Es decir, cómo nos sentimos internamente, cómo nos sentimos, cuáles son nuestros principios, cómo desarrollamos los principios. Y la justicia pública, que él se refiere que los compromisos que debemos como ciudadanos tenemos que cumplir ante el Estado donde estamos viviendo, ¿sí? Esos compromisos para que el Estado funcione como tal, ¿sí? Y esos principios, ustedes ven, lo tenemos regulado en el 135 de la Constitución. Claramente, ahí encontramos los deberes, cuáles son nuestros deberes ciudadanos. Sí, ustedes ven ahí en lista cuál es nuestra función como ciudadanos. Entonces, vean cómo es de esas ideas filosóficas son las que hoy en día pues ya se aplican. También, entonces, Platón, pues, parte de los aportes también que dio es los tipos de gobierno. Él decía que cada gobierno iba a ser de acuerdo a la persona que gobernara, ¿sí? Él clasificó 5 tipos de gobierno. El primero en esta nómina es la aristocracia, ¿sí? Para él ese era el gobierno perfecto, el gobierno de que iba a ser gobernado por las personas con un intelecto apropiado, es decir, aquellos eruditos del conocimiento, ¿sí? Ese era para él el gobierno perfecto. Pero ¿cómo se iba degenerando ese gobierno? La timocracia era la segunda forma de gobierno, pero era la primera degeneración, porque allí el gobierno iba a ser gobernado por los guerreros, ahí empezaba aquella de apropiarse de las propiedades de las personas en sí, y ahí perdía su razón el gobierno. Luego está la oligarquía, que era la segunda degeneración. ¿Qué encontramos ahí? Esa degeneración el ser humano le iba la ambición a la riqueza, al poder, ¿sí? Luego viene la democracia, que hoy en día pues es el sistema de gobierno democrático. Pero él decía que la libertad también es un problema, ¿sí? Él decía que el hombre que obedece a sus posiciones sin el freno de la razón que contempla el bien moral es peor que todas las esclavitudes, ¿sí? Deseos inmoderados. Vean cómo él decía que la libertad también tiene que tener cierto límite en relación con la razón. Y lo último, que es la tiranía. La tiranía para él decía que es el exceso en libertad. Si ustedes se dan cuenta, pues Platón nos deja unas grandes enseñanzas a nivel político, cómo debería ser ese gobierno como ideal para él, ¿sí? Esta ha sido nuestra pequeña exposición, licenciada, en tema de Platón, sobre las ideas principales de Platón. Gracias. Continuamos con el siguiente, por favor. Dime, Eliana. Empezaba. Muy buenas tardes, compañeros, buenas tardes, licenciada. Nosotros somos el grupo número 5. Para nosotros es un gusto poderles compartir hoy nuestro tema. A nosotros nos tocó hablar sobre lo que es acerca de Karl Marx. Pues Karl Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Travestis, Alemania. Realizó estudios de Derecho en la Universidad de Bonn, pero los dejó para estudiar filosofía en Berlín, donde se doctoró en Jena en 1841. Nosotros le podemos comentar acerca de la vida de Karl Marx y lo dividimos en 2 puntos muy esenciales. El primero, que es sus aportes hacia el materialismo, el capitalismo, en los cuales hizo un aporte muy importante a la sociología, donde él destaca el concepto de la lucha de clases, donde establece que la persona en sociedad se divide en clases. También realizó un aporte muy importante a lo que es el capitalismo, partiendo de que solo el trabajo humano produce el valor
y señaló que la explotación del trabajador y la patente en la extracción de la plusvalía. Esto quiere decir que parte del trabajo no es pagada al obrero, sino que es la apropiada por el capitalista. También hizo énfasis en lo que es el materialismo dialéctico, donde ofrece una interpretación de la realidad que es tomada en cuenta como proceso material. Este concepto se encuentra muy fundamentalmente en las obras de Engels. Asimismo, hizo un aporte a lo que es el materialismo histórico, donde él dice que la historia es el resultado del modo en que el humano se organiza. También asimismo indica que esto coincide y condiciona los procesos sociales. Marx realizó también aportes y conceptos muy importantes a lo que es el proletariado. Ahí postula la necesidad de una revolución en la cual el proletariado se establezca como clase dominante en la sociedad. Asimismo lo hizo en la plusvalía, donde indica que es la parte de la producción que no se le paga a los trabajadores. Por eso hizo una distinción en los diferentes tipos de plusvalías que existen. También hizo un aporte a lo que es el comunismo, donde indica que el comunismo no es otra cosa que la obligación de las formas capitalistas de la producción social. De esta misma forma, Marx también hizo un aporte muy importante a lo que es el derecho, con el cual pues nuestra compañera seguirá con el tema. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Yo voy a hablar acerca de Marx y sus aportes al derecho. Para Marx, el derecho no es esencialmente un evento teórico, sino un suceso práctico y empírico, determinado en su marco de lo fáctico. Por eso señala que el derecho es la afirmación o negación formal de lo realizado, en específico con el aspecto político y económico. Sus aportes al derecho laboral es el fundador del llamado socialismo científico, elemento básico de la lucha de clases que él emprende junto con su gran amigo Engels, y su obra principal es el Manifiesto del Partido Comunista. La teoría marxista del derecho podemos decir que la aplicaron de las tesis marxianas o marxistas al derecho, que se considera un instrumento de dominación de la clase burgués. La doctrina de Máximo estaba compuesta, tal y como la fórmula Marx y Engels, por tres principales ideas que son: primero, la antropología filosófica; segundo, tenemos la teoría de la historia; y como tercero tenemos el programa social económico. Eso ha sido todo por mi aporte y gracias por su atención a nuestra exposición. Si tienen alguna pregunta o duda, estamos para contestarla. Licenciada, una consulta. Los nombres de los expositores y la persona encargada de las diapositivas se la compartimos aquí mismo por mensaje. Fíjate que ya me los pasó la auxiliar, no te preocupes. De acuerdo, muy bien, licenciada, mucho gusto, gracias. Muy amable. ¿Solo teníamos 5 grupos para hoy o 7? No, solo 5, licenciada. Ok, gracias, Madeline. Mire, me encantó muchísimo la forma de cómo se prepararon. Felicidades a las personas que lo hacen de una forma muy fluida, trabajan muy bien. Me hubiese gustado que hablaran más de Karl Marx. Hablaron muy poco, porque tienen tiempo suficiente para hacerlo. Yo creo que este fue el único grupo que minimizó en la información que necesitábamos, ¿verdad? Porque de él hay mucho que decir
igual que como lo hablaron anteriormente de los otros precursores y filósofos. Entonces, sí me hubiera gustado que hablaran un poquito más. Muchas gracias, de verdad me da mucho gusto saber la forma de cómo están interactuando y de cómo están trabajando, que yo creo que esta es una manera de trabajar en grupo bastante ordenada y la cual nos va a dejar mucha enseñanza y aprendizaje. Necesito que las personas que son de este grupo suban sus diapositivas, suban su, ¿qué es, Madeline? Recuérdame, infografía, ¿verdad? Así es, la infografía. Suban la infografía que ya está Classroom listo para que lo puedan hacer. Los 7 integrantes de cada uno de los grupos que expusieron el día de hoy. Entonces, si fueran tan amables, tienen exactamente hasta las 7 para poder subir su infografía. Después de las 7 ya no tiene validez. Nosotros vamos a estar atentos para que la puedan subir. Dime, Darío. Buenas tardes, licenciada, qué gusto saludarle como siempre, ¿verdad? Muchas gracias, Darío. Solo una consulta, entonces el próximo miércoles serían 5 grupos de nuevo, ¿o usted va a intentar meter más grupos? Pregunto. Fíjate que estamos viendo el tiempo y nos da tiempo para más grupos. Nos darían tal vez unos 7, asumo. Correcto, licenciada. ¿Y siempre van a seguir como regla 5 minutos para exponer? Pregunto. Así es, sí, para que tengamos, porque si se dan cuenta, no son exactamente 5 minutos, porque en lo que colocan las diapositivas, cualquier problema, entonces siempre tenemos un lapso de tiempo para que podamos tener toda la oportunidad de pasar a exponer nuestro tema. Dime, Aime. Licenciada, disculpe, es que usted dijo que ahorita los 10 subieran su infografía, pero yo tenía entendido que los que hacíamos la diapositiva solo subíamos la presentación, los exponentes, una hoja indicando que eran exponentes, y los otros 7 la infografía. No sé si ¿Tienes exactamente la información, Aime? Ok, gracias, licenciada. Disculpe, es que le entendí ahorita que los 10 teníamos que subir la infografía, perdone. No. Ustedes solo tienen que subir lo que tú dijiste, y los otros 7 sí tienen que subir su infografía. Muchas gracias, licenciada. Pero en el apartado está infografía. O sea, no hay un apartado que diga expositores o otro apartado que diga diapositivas, sino que todos van a subir en infografía. Ok, muchas gracias, licenciada. Para servirte, Aime. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Estamos todos? Ya les envió Madeline el link para la asistencia del día de hoy. Tenemos 172 personas. Verifiquemos, Madeline, que no hayan más personas en la asistencia, ¿verdad? Porque eso también, cualquier cosa que ustedes necesiten y ustedes se presentan a las clases, con mucho gusto podemos apoyarlos. Entonces, yo digo que nos vemos el día miércoles, primero Dios, y vamos a tratar de que pasen 8 grupos mejor. Dime, Ingrid. Perdóneme, ¿puedo quedar con usted de último? Claro que sí. Miren, sí dice que aparece el límite a las 10 de la noche. Pero se cambia el horario, entonces no hay cambio de horario. Yo les puedo poner el límite de horario, pero ustedes tienen que subir la infografía cuando va pasando su grupo. En eso habíamos quedado. El límite que yo le pueda poner es indistinto. Dime, Karina. Licenciada, buenas noches. Perdone, fíjese que yo estaba revisando lo del link de la asistencia, pero con todos los mensajes se borró. Ok, ahorita te lo colocamos por este medio, no te preocupes. Ahorita coloca aquí, Madeline, por favor. Sí, Gracias, Judith. licenciada. Gracias, Karina. Dime, Judith.
Licenciada, buenas noches. Una pregunta. Tengo entendido de que la infografía la tienen que subir hoy únicamente de los grupos que expusieron hoy, o todos. Así es. No. Solo los 5 grupos que expusieron hoy. Nosotros ahorita verificamos con el licenciado Pedro que estén 35 infografías arriba, que son las que deben de estar. Ah, muy bien, gracias. Para servirte. ¿Alguien más? ¿Sí, Dixon? Licenciada, escuchando esto, entonces yo hice mal, yo subí mi infografía el domingo. Sí, sí hiciste mal, Dixon. La bajo y la guardo y la subo después. Sí, si tú no tienes nada que ver con estos grupos. No, nada que ver. Porque Madeline me va a dar los listados de los grupos y si no tienes nada que ver te pongo 0 de una vez. No, yo hasta el grupo 12, entonces la bajo ahorita y la dejo guardada. Por favor. Perdón. Exactamente. Perdón. Gracias, solo licenciada. íbamos a verificar por temas, dijimos. Ah, ok. ¿Sí, perdón. Carlos? Para servirte, Dixon. ¿Sí, Carlos? Perdón, Linda. Y, digamos, ¿se puede subir el día que a uno le toca la presentación durante el día? No, es durante la clase. Ah, ok, perfecto. Ajá. Es en el transcurso de la clase. Si quieres, cuando empieza tu grupo y hasta que se termine el periodo, tienen para subir la infografía. Porque acuérdense que ustedes son prácticamente como expositores, ¿verdad? Pero como no da tiempo para que todo el mundo pueda exponer, la oportunidad que tenemos para que todos trabajen es una infografía en la cual todos tienen que tener un cumplimiento de un horario. O sea, que no haya más tiempo para otras personas, sino que tiene que ser por grupo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok, entonces nos vemos el día miércoles, si Dios quiere, y vamos a pasar 8 grupos. Pasemos del grupo 6 hasta el 12. Del 6 al 12, por favor, el día miércoles. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde.